Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy arrancando ya este programa día martes, y es cierto, martes, Roma es así. Buenas pasión, Dembélé salvó al fútbol. Así mismo, Franco Arroya, ¿cómo te va? Triste, enojado. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Triste, enojado. Me pareció muy malo lo del Balón de Oro. ¿Por me qué? pareció desagradable. Me pareció inadecuado e inoperante la votación. Creo que hay jugadores que no deberían estar donde están y otros que deberían estar más altos. Coincido completamente. Coque, ¿cómo te va, hermano? Robo. A la pucha, robo luego. Robo. Pero vos ¿estamos hablando del primer lugar o de otros puestos? Debería haber ganado Claudinho. Ah, cierto. No, está bien, yo. No, puesto? mentira, está súper bien, No, para Tiene mí... 17 años, goleadora de la Copa América. Justicia en el Balón de Oro. Tenía que ganar el que se merecía. Y Por fin. Dembélé tuvo un buen año. Obviamente, después de... es muy difícil, pues... La vara pues, del Balón de Oro quedó demasiado alta ya con Messi y Cristiano. Ahora mismo, todo lo que ya venga ya no van a aparecer cualquier cosa, obviamente, ¿verdad? Pero Dembélé tuvo mejor año. Mejor que Lamine para mí. Y nada. De igual manera Lamine quedó segundo. Siempre se dice lo que el que gana el trofeo Copa nunca gana el Balón de Oro. Y ayer, eso sí, ayer la gente de la transmisión que yo estaba viendo, por favor, ¿Sí? cómo le chupaban la media al Barcelona y a Lamine y a Rafinha y agarraron en un momento dado, dijeron, los de Real Madrid vinieron. Y no, o sea, sí, todo con Ñembo alzado, por Pero Dios. fue el club más galardonado y con Empezó. más... No, el Barcelona. ¿Qué pasó? No, yo sé, pero, No, pero por amigo, favor. sí, pero Lo que hizo hacer el campaña Barcelona. para que gane la mil, ¿entendés? O sea, ellos directamente ya estaban haciendo campaña y chupando la media. para Pero gane lo la que mil. hizo el Barcelona al Balón de Oro es increíble. O sea, la terna de femenino casi todos eran del Barcelona. Luego para No, empezar, obvio. el masculino... El Barcelona se llevó muchos premios, pero el tema pues es que cuando gana el premio Copa, ya empezaron a decir, ¿Se puede llevar dos premios? Sí, ¿no se dijeron? puede llevar los premios. Sí, pero amigo, en ningún momento mencionaron a Dembélé, en ningún momento dijeron, pero Dembélé Claro. le puede hacer pero esto que aquello, no, pero Lamine. Y, boludo, la gran puta. Señor Robert Singer, ¿cómo te va? Bienvenido una vez más a tu casa. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, por eso se llama Lamine. Hay que Lamine. ¿Qué te pareció? Lamine. Ayer era lo que decía. A mí, jugador por jugador, me gusta más Yamal. Pero, por eso decía, a partir de ahí entran otros requisitos que tienen que ver también con lo colectivo. O sea, que ganó muchos requisitos. Entonces, está bien. Fue un muy buen año de Dembélé. Fue un año en el que creo que Luis Enrique habrá tenido mucho que ver. Lo habrá agarrado así como una vez vimos que lo agarró a Mbappé y le habrá dicho, decidite si vas a ser jugador o no. Y Dembélé parece haber tomado en serio ese desafío y realmente hizo un muy buen año. Así que yo creo que de cualquier manera iba a estar en buenas manos el trofeo. Y bueno, el Copa no hay con qué discutirle al amigo. Y estas son votaciones de gente de fútbol. Hay periodistas, técnicos, jugadores. Entonces no hay arreglos y compañía. Nada de eso que se puede pensar. Y yo no sé cómo se maneja esta cuestión. No sé si hay marcas que entran y que visten a la gente, pero la forma en que llega y la presentación de Claudinho fue Espectacular. pero de princesa fue. De princesa, o sea, la gente que le asesoró en el look, reitero, no sé cómo se maneja, si fue gente de acá o si al llegar allá hay marcas y no sé. Pero lo cierto es que aparte ella, 17 años. ¿Y dónde está?
17 años y todo ese glamour y la alfombra y 10 millones de periodistas y flashes. Y ella es una impecable, impecable. Realmente excepcional. Y viéndola subir a la limusina. Una locura. No, realmente. Tenemos. Aplauso para nuestra Claudia. Sí, Claudia ahí hay que decir, porque Claudiña puede parecer brasileño, pero Claudiña se le No, dice. pues para el marketing funciona. Oico, Claro, pero igual, ya. lo que lo llevó a ella no es Claudiña, ¿verdad? Porque imagínate, es goleadora de la Copa América, campeona de la Copa América de la categoría sub-17. Sí. Jugadora del Olimpia. No sé si podemos llegar a ver, Sí, voy a ver para ella es de compartir. Capitán Bado. Para compartir un poco la llegada de Claudiña. Primero Ah, cuando sube a la limo. Sí, Sí. vamos a ver ahora. Acá tengo. A partir de ahí, cuando la van a buscar al hotel. Voy a mandar al grupo, muchachos, para... No, vale la pena, realmente. No, es tremendo, es tremendo. Y cómo se la ve, muy serena, muy... No. Lo quiero comparar, ¿verdad? Pero esta nominación es mucho más... Bueno, lo más cercano que tuvimos a algo así fue el premio... Bueno, a lo que fue nominado Julio Enciso. Claro, el Puskas. Al Puskas. Pero lo de Claudiña es por una temporada, no por un gol. Es mucho más... No, lo de Claudiña Es mucho más importante. Es 1000 veces más importante de lo que fue 100%. Enciso. 100%. 100%. O sea, Sin comparar, ¿verdad? Pero... imagínate también, o sea, ponete a pensar, es lo mismo que por un lado esté tiro, o esté Doué, Cubarsí, Doué. Lamine, Cubarsí, y después de repente, Aguayo. de repente, pum, Aguayo, ¿entendés? O si no, de repente, pum, Eduardo del Mas, Junior Gamarra, ¿entendés? Así, más o menos esa Ese nivel. a ese nivel está, ¿entendés? Es muy loco lo que Metele. consiguió Claudio Martínez. Acá te mando... Tenemos el video. Acá tengo un video que le... A ver el dato, Ifran, tirar más. Infra tenemos que hablar nosotros, ¿eh? Te voy a hablar. ¿Por qué? Seriamente tengo que hablar con Infra. Dice... Bueno, Acá estoy mandando el video de cómo... Estoy buscando los demás videos cuando ella llega, cuando ella se sube. Porque lo de Claudilla, sinceramente, es historia. Es historia pura. Ver a una paraguaya ahí nada más y nada menos. Es más, creo que sus compañeras de colegio estaban viendo la transmisión en un proyector en la escuela. Hija de puta. Acá tengo. Voy a mandar el video también cuando estaban viendo ellas. Ahí está. Ahí se lo ve a Claudiña, ¿eh? Ese es cuando está bajando de la De la limo. limo, de la camioneta. Sí. No, pero el comienzo, cuando la van a buscar. Cuando la van a buscar. vamos mandando más videos. Estamos buscando. Pero la elegancia de ella, la tranquilidad. Súper bien, súper sobrio. La tranquilidad. Porque esa es otra cosa. No. La vestimenta es una cuestión, la limusina, pero esa serenidad de una Mira chica ella de cómo se 17, baja. mira, Locura. como si estuviera siempre en los Grammy, en los Sí, o Oscars. sea, ella para ella era algo normal. Sí, Sí, pero sí. para mí fue muy loco, boludo, porque yo nunca en mi vida pensé ver el nombre Club Olimpia en una gala de Balón de Oro. Imagínate. O sea, en serio. En serio, para mí era muy loco ver así, vos decías así, pum, Vicky López, Barcelona, pa, Elinda Caicedo, Real Real Madrid. Madrid, después fulanita, Chelsea, fulanita, Arsenal, Claudia Martínez, Club Olimpia. Olimpia, y ahí, amigo, qué locura, boludo. Acá Para mí tengo era la muy secuencia. loco, boludo. Esos son guayos de colegio, imagínate. Acá tengo la... Ahí te mando también lo que sería la llegada de Claudiña también. O sea, cuando ella sube, cuando se va bajando de... Ahí te mandé los dos. Esos son. Mirá cómo estaban reaccionando los compañeros. O sea, imagínate. Qué locura. Qué locura. Richard Ortiz Olimpia dice... Claudiña salvó el año de Olimpia. Deja, Jorge. La única felicidad. La única felicidad que tenemos este Gloria año, boludo. Jara Cerro, ¿dónde está? Preguntan los muchachos. Hermosa Balón de estaba oro, en serio, dice. Está locura. 200 veces le hicieron subirse y bajarse. Vean, ahí está. Ahí cuando se sube. Here we go. Here we go, amigo. Ahí ya. No, déjate de joder.
Ahí va la- Ojalá que cuando cumpla ahí va la 18... limusina. Ojalá que cuando cumpla 18 vaya transferida. Yo creo que va a ir transferida sí o sí a un equipo grande. No, ya va a ir. A los 17 ya van a A los esperar. 17. Chelsea no puede está todavía. interesado. Dice. A los 18 únicamente. O sea, ya Mira, fue. ahí, mira cuando se baja. Mira. No. Aura total. Ni ahí está. O sea, te prometo. O sea, ni ahí es un decir, pero. No, pues espera, es muy loco porque ella compartió el mismo aire que el Ronaldinho, que Lamine, que, o sea, que todos Dembélé, que los todos los jugadores. jugadores. Dembélé, amigo. No, porque está a ese nivel el fútbol femenino. Qué Ya, locura, así nomás. boludo. Dice Claudilla que terminó quinta. Está por arriba de Olimpia masculino. Dice. Cierto. Sí, 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 es un facto. Es un facto. Me encanta y le mandamos nuestras felicitaciones a Claudiña por dejar de vuelta en alto a nuestro país en la gala de los premios Copa, en la gala del Balón de Oro. Cámbiame la música Y aquí rápidamente. solo Sí. una cosita lo quiero decir con Decime. este premio que hace lo que a mí me parece que se tiene que hacer. Los arqueros tienen un premio diferente. Exacto. Excelente. Los arqueros tienen el premio Yashin, Lev Yashin. que fue un arquero ruso, la araña negra, y después el resto de los jugadores. Entonces, porque es diferente, el arquero es diferente, tiene reglas diferentes. Él puede jugar con las manos, o sea, los arqueros, un premio aparte. Y correcto, y no ganó el Dibu, ganó Donnarumma. Donnarumma, Gianluigi. Por suerte ganó el Dibu 2 veces seguido, ganó. Dibu 2 veces seguido, ganó. Sí, 2023, sí, 2024. Sí. Donnarumma ganó el Lev Yashin. Un año más le duró el. Casi le hizo un El golazo humo el otro del día al Derete Mundial. al Dibu. ¿Cómo? Casi le hizo un golazo el otro día al Derete. Ah, sí, al sí, Dibu. sí. El Pegó Dibu en que el está en travesaño el está en zona de cabezazo de- descenso. Ahora Igual está- hacerle un gol al Dibu es más fácil que hacerle un gol a Facu Infran. Pero el Dibu de ese arquero que... No, más respeto con Franco y Fran, ¿eh? Queda gusto El que Dibu tenga más es de fácil. aquellos que yo le comenté. Vos le odias cuando es tu rival, Y la más. pero le decís, sí, el Dibu, tráele. O sea, sí, es que Estilo anímicamente... Chilaver. Exacto. Igual- No, y como mucho, como De Paul, como Mira lo que- varios de esos. Richard Ortiz, por ejemplo. Pero vean varios de- lo que dice Abel. Seamos serios, Dembélé no puede ser Balón de Oro, muchachos. Pero yo hablar de los premios desde que Benzema no se degeneró. Pues, A eso ¿qué es lo que espera? vamos. ¿Qué espera? Es Pues que, está es que acostumbrado ¿sabe qué a Messi. pasa? Estamos tan acostumbrados a Messi y Cristiano que los dos eran unos tipos que no hay comparación alguna. O sea, No, literalmente, ya ustedes tienen que entender, la los lista- perros, que nosotros nos vamos a vivir otra era, otra época como lo fue Cristiano Messi. O sea, es una época Nunca única en el fútbol, única, en donde vos llegás al Balón de Oro y pensabas, sabías. ¿quién va a ser? Cristiano. ¿Messi o Cristiano? Es que nunca no había hubo, un tercero. nunca hubo algo así. No había. Después te podía decir Neymar, te podía decir Ribery, te podían decir Iniesta, te podían decir Xavi, que eran jugadorazos también. Pero Mirana, Pero hoy en día ya va a ser así y así va a ser. Nos acostumbramos muy mal Pero a vos- Messi y Cristiano, que va a ser así vos tenés siempre. jugadores que vos decís, estos son balones de oro, y son balones de oro. Keegan, por ejemplo, el inglés que jugó mucho tiempo en la Bundesliga. Belanov, un ruso. Papín, gran jugador Papín, pero no son Messi ni Cristiano. Después tenés Summer, tenés a Nedved. O sea, son grandes jugadores. O Y Owen que tiene un tienen- balón de oro. Pero, o sea, pero Porque además, tuvieron además un si vos te año fijas, excelente. si vos te fijas, fueron jugadores que tuvieron una temporada en la que, perfecto, le Shevchenko. salió todo bien, como pasó en la temporada anterior con Vinicius. Canavaro, por ejemplo, ¿no? Pero estos tipos estuvieron ahí arriba 15 años. no, 15 años estuvieron ahí. Era 15 años sabiendo 8, quién es quién. 8, 7, Es increíble, bro. y era un duelo extraordinario. Vos sabés que- Si jugaba el sábado Ronaldo y marcaba 2 goles y ya Messi entraba y marcaba Marcaba 3. Es una Se cosa- definía quién tuvo mejor fin de semana. Es una O cosa sea, increíble. O pero sea, mira, fueron- literalmente, el Real Madrid y Barça era así algo que paraba el mundo. Pero Mirana, desde el 2000 viene así. Figo, Owen, Nazario, Nedved, Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kaká. Ya viene. acá fue el último. Cristiano, Messi, Cristiano, Cristiano, Modric, Messi. ¿Sí? Y ahí va otra vez Benzema, Messi. Otra vez. Sí. Una locura. No, es- Cierto, Messi es el máximo ganador con 8 balones de oro, ¿cierto? Rafinha tenía que ser legalmente, pero bueno, no está mal tampoco. A mí lo que no me gustó es que le hayan puesto, le deben el Quinto puesto... un montón.
Y Pedri, 5. 11º. No, Pedri. eso sí ya es Pedri una no vergüenza. estuvo ni entre los 10. Eso sí ya es una boludo. vergüenza, o sea... No, pero no podés hacer una lista de Balón de Oro con 30 jugadores. No hay 30 jugadores en el mundo que merezcan ganar el premio a Balón de Oro o mejor jugador del mundo, lo que sea. Para el mejor jugador del mundo, 10 ya es mucho. 10 ya es mucho. Entonces, eso, para hacer esa emoción a lo mejor de la votación, así como leía Franco el otro día, salió el número tanto, y entonces te vas ¿Para el show? te vas hacia arriba, pero no hay 30 tipos en el mundo que pueden ser Balón de el Oro. mejor jugador del mundo o el Balón de Oro. Pero estamos todos de acuerdo que Dembélé fue el que tuvo el mejor año, ¿verdad? Para mí Claro, sí. sí. No, está bien. Sí, si duda se alguna. juzga, si se juzga lo que se ganó todo, o sea, goleador y todo lo que quieras, pero también hay otra cosa que mencionaba Robert, si se juzga el buen fútbol, hay otra cosa, ¿A quién lo pones? a la miña mal. ¿Vos lo pondrías a la misma? Hermano, tampoco soy demasiado... Yo pensé que vos eras muy madridista, ¿verdad? No, ¿y por qué voy a elegir a Dembélé? No. Balón de Oro, Nicky Nicole. Balón de Oro. Bueno, ¿viene Baba o no viene Baba? Ah, esa es una pregunta interesante porque yo no sé No, yo qué no está entiendo pasando más, en yo no Cerro entiendo Porteño. Yo no entiendo qué pasa en Cerro Porteño porque primero Weiner se opone a lo que sería Caos Arabia. Tengo una propuesta interesante. Es uruguayo, sí, ex arquero, jugó en Libertad 2007-2008, dirigió el Liverpool, campeón, hoy en Independiente de Santa Fe. Sale el presidente de Independiente de Santa Fe a hablar y decir que están viendo de alguna manera en llegar en algún acuerdo con el director técnico, que sí, tiene cláusula, que estamos hablando de 200.000 pepas, pero que el técnico no tendría intenciones de abandonar el barco santafesino. Tenemos las declaraciones del presidente para ver y después le pido a la mesa su Quilombo, opinión. Adelante, por Quilombo, favor. Hermocerro. Por lo que yo he leído de sus colegas, creo que salió fue de allá de Paraguay, de acá no, porque el técnico no había hablado con nadie. La noche anterior había estado todo el grupo, todo el cuerpo técnico, todo el grupo en una cena y donde no se hizo ningún comentario. El técnico ayer estuvo con el grupo, entrenaron, salieron sobre las 4 de la tarde, no tuvo conversación con sus jugadores sobre ese tema. A la hora que le llega se filtra la información y él se comunica, yo lo llamo y acordamos la cita para el día de hoy, ya la tuvimos y estamos dialogando. Entonces, ¿es posible que esta situación pueda incidir en algo en el aspecto deportivo del equipo? No va a incidir es en el económico de pronto, en ese sí, en el deportivo no creo. Seguiremos la planificación que están si llegamos al acuerdo con él. Presidente, ¿es posible conocer el monto Qué fea su de la su lugar de rueda de prensa. Eso tiene una cláusula de confidencialidad, entonces tenemos que respetarla. Si la pagan, me imagino que usted entra a negociar directamente con el técnico y a convencerlo de. O sea, la intención de Cerro es pagarla, presidente, ahí sí ya depende de usted, digamos, netamente. Depende de él. Que lleguemos a un acuerdo con nosotros. La cláusula para él o para nosotros hay que cumplirla desde que se dé por terminado el contrato. Y bueno, también no es que dijo se queda, ¿eh? O sea, para mí, Pero bien. Ayer ya estaba Eduardo Méndez, ayer el ya estaba en presidente. Barrio Obrero. Sí, Ya era de sí, barrio. ya estaba todo ya. ¿Qué es lo que Estaba todo pasa ya. entonces? Yo no entiendo si ¿Viene o no viene? Esa es la pregunta, porque yo no entiendo cómo se maneja Cerro Porteño. Yo no entiendo porque salen las informaciones, salen periodistas que tienen familiares dentro del club a hablar y decir que viene el técnico. Y después, ¿qué pasa? Desde allá vienen a decir que no, que el técnico supuestamente quiere quedarse. Adelante, Marce. Mirá. Mañana juega Independiente de Santa Fe. Sí. Según esta información, lo que podría hacer Baba
según suposiciones, es que juega el partido de mañana, luego del partido aplicaría la cláusula de rescisión y ya vendría a Paraguay para dirigir ante Luqueño. Hay que ver cómo se dan los tiempos. Habló alguien que no tiene nada que ver, pero metió un dato muy importante. ¿Cuál es? Miguel Zamudio. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque Él costó en Liverpool. a eso voy. Sí. No tiene nada que ver, pero metió su cucharita porque lo tuvo como A ver. entrenador a Baba. ¿Qué dijo Miguel Zamudio? Fueron campeones ellos. Jorge es un entrenador exigente. Aquella vez que quiso venir, no se pudo dar. No es la primera vez que Cerro lo busca. Es un técnico muy estudioso, sabe a lo que juega, trabaja mucho en lo táctico, su PF trabaja muy bien, es intenso, el que no corre, no juega. Esa es la realidad. Ay, Mamita, Prepárate, Cerro. Acá se viene, espera. No, para Naco, ¿qué? Hay dos informaciones respecto a la cláusula. A ver, ¿cuáles son? Una de $200,000. Otra dice que es mucho menos. Ah, 80,000. Che, pero espera, Napo. Pregunto sinceramente. Sí. Sinceramente. Y quiero que el cerrista del chat me responda y Franco también. ¿Por qué no se quedan con Y Achucarro? nadie sabe, o sea, mira lo que te iba a decir. Mira lo que te iba a decir. Los muchachos tenemos lo siguiente, mira, nos dieron tres opciones. Que se quede Martínez, que siga Achu o que venga Bada. Y todo el mundo te elige Achu. Todo el cerrismo te elige a Chucarro. Que siga Chucarro. Entre Sarabia, Baba y Achucarro. Y los perros te eligen a Chucarro. Y no sé. Capaz la dirigencia no lo ve tan bien, no lo ve maduro, pero... esa es casi una calecita, Franco, y pasa en la selección también. Tiene que ser de la casa. No, pero más... Chiqui era de la casa, Chiqui le dio títulos, o sea, más que Chiqui, prácticamente no podía haber. Y lo echaron. Y sí, Robert. se fue Chiqui. Bernay también era de la casa. Y cuando pone a alguien de la casa, te dice, no, Cerro tiene que tener a alguien de jerarquía. Claro. ¿Verdad? Viene Miguel Ángel Russo, campeón de América. No pasa nada. No, la casa. Y en la selección también te dicen lo mismo. Y sí, Robert, pero la gente, o sea, yo lo que Y a voy lo más es que mejor la gente hoy pide por sí le van a Achucarro. elegir a Chucarro. A lo mejor hoy sí, porque le ganó a un equipo que jugó con 10 la otra vez. Y yo creo que Achucarro es la mejor opción. Y la gente pide por Achucarro. Los perros también están cansados que te vengan a vender humo. Están cansados. El curepa chanta que te viene a vender humo prepotente y mal hablado. Estamos cansados también, Robert. O sea... No, yo no te digo que no. Y no te digo con respecto a Jorge tampoco. O sea, no es una cuestión con Jorge. Digo nomás que en general suele pasar eso. Le regalamos a Sarabia, dice Ifran. No. Ah, bueno, ¿por qué? Che, pero espera. Corríjame si me equivoco. El presidente nacional no había salido a hablar de que Sarabia estaba a disposición Sí, de Cerro. sí. Se le dio carta verde prácticamente para que O sea, pueda. que literalmente Le fulminó. Cerro le quemó. en vivo y en directo. Y Cerro le quemó a todos los técnicos que le llamó. A Bernay tuvo que salir a decir y a contar que no le iba a aceptar para que la gente guaraní no tenga problema. A Sarabia le quemaron. Después le buscó a Rúa, creo que le buscó. O sea, yo no sé más qué hace esta dirigencia, la verdad. Yo lo que quiero saber es qué hace Weiner. Para mí esa es la pregunta más importante. Enchufa a sus amigos y sus jugadores. Eso es lo que hace Weiner. Ahí está Luciati. Sigue lesionado Weiner, hijo de puta. No, tranquilo. Le odio a Weiner. Le detesto al pelado. Le detesto. Weiner ve pelado. No sé, creo que es pelado. No, es pelado. Sí, pelado. Yo no le quiero a Weiner. Weiner no Me es parece pelado. me parece un tipo que trae a su gente, a sus amigos, le trae a sus jugadores y después no le calienta el club. Porque no es pelado, perdón. Perdón por decirte pelado, hijo de puta, no te saco, pero sí se dicen. Pero nada, estoy cansado también de Weiner, este que le trajo a Diego Martínez, que le trajo a Luciati, que los dirigentes, Soñora, que los dirigentes Es te que- dicen, que los dirigentes te dicen, ay, el No. tipo te dice ve y lo que dice el director deportivo hay que hacer. Me da por las bolas también el trabajo de Weiner, me da por las bolas, Pero, no Frankie, logró ni no hizo nada tampoco. Frankie, ahí también entramos en otra situación muy, muy común. Si decide Zapac
salen a decir, pero el dirigente no entiende un carajo de fútbol, ¿por qué no contrata gente que entiende? Y Zapag lo que sí ha hecho es delegar funciones. Lo llamó desde hace rato ya. Primero vino Enríquez, que dijeron que iban a europeizar Y es una estupidez. el manejo. No, pero te cuento, te estoy diciendo, te estoy No, haciendo yo una sé, cronología yo de sé. gente que vino, o sea, pero lo que hizo siempre Zapag fue delegar. Los últimos fueron Jubero lo trajo a Manolo. Después vino Nani también fue. Nani estuvo un tiempo, creo que por una deuda que tenía. Que no le querían pagar. Arreglaron ahí. Pero la otra es, ya te digo, que Zapag traiga al que él quiera. Y ahí van a decir, las putas, pero este no entiende Pero nada. ¿sabes lo Este que yo tiene siento, plata. Robert? ¿Sabes lo que yo siento, Robert? Que Es muy... nos ven la cara de estúpido también los gerentes deportivos. Nos ven la cara de estúpido, nos ven, no sé, nos traen sus jugadores, hacen su negocio, eligen su gente y al final no dan resultados. Preguntale a Víctor García cómo le va, preguntale ahora a Weiner cómo le va. Nos ven la cara de burros, nos ven la cara de burros y se le está pagando el triple seguramente lo que se le pagaba en Lanús a un tipo como Luciati que no juega. Se le trajo a Diego Martínez, se le trajo... ¿Qué en Olimpia Aitor qué hizo? ¿Cuántos jugadores trajo? A Aitor lo único que se le puede decir que hizo bien fue lo de Zavala. Hasta ahí. Hasta ahí. Y encima sabes lo peor de todo, que ahora en Independiente le hacen mierda a Zavala. Sí, lo mataron. Están haciendo- matando a lo están matando a Galarza también. Sí. Pero los Independientes le Soñora. dijeron muertos, le dijeron a Mira, no, Zavala. atendé. Te voy a leer, ¿Qué dijo? te voy a leer los tweets. Defensa, visión, pase, seguridad, velocidad y Q. Esto es todo lo que le hace falta a Zavala. Chao. Destroza es menos que Zavala. Pregunta seria. Dice así. Por 1 millón te quedabas con otro jugador de Independiente que estaba antes, pero la dirigencia prefirió pagar 2,5 millones por Zavala. En Independiente juega Zavala y el video es un tipo tirándose de un puente. Pero así es. Es muy, muy triste, boludo. Muy triste que lo que pasa. Y piensan que es paraguayo. Sí, le dijeron paraguayo muerto de hambre. Y Y, él bueno, y nosotros acabamos de echarle a un argentino que dirigió Boca. O sea, vino un genio del fútbol argentino y acá el fútbol paraguayo le acaba de decir no diste la talla para dirigir un equipo grande de Paraguay y se fue Diego Martínez. O sea, el fútbol es así, y cada vez menos paciencia, cada vez menos tolerancia, y lo de las redes amplían eso, amplifican eso. Entonces no es fácil. Zavala en una de esas termina volviendo como Capazo, porque él quería irse, Ahí él está. quería tener esa oportunidad, por eso no se quedó. Y después los jugadores vienen y hay de todo. O sea, yo hoy veo Libertad antes traía tipos ¿cómo es? A dólar limpio. O sea, Sí. te traía tipos que querían traer. De los últimos creo que trajeron, estuvieron ahí Bocanera, el Chelo, el chileno, el Chelo, Marcelo, ¿cómo es? El volante. Bueno, vino Díaz. el Chelo Díaz, Magnelli Torres, o sea, de ese nivel, que tampoco te rindieron todos. O sea, algunos sí, algunos no. El Chelo Díaz tardó una enormidad para poder adaptarse. entrar en el equipo de Libertad. Pero son de un nivel que vos decís, bicampeón de América, Magnelli Torres de selección de Colombia, ¿verdad? Y ahora Libertad tiene a chicos que ya tocaron su techo, como el pobre Pollo Recalde, que otra vez, siempre en el quilombito con el árbitro y siempre en esos gestos boludos. O sea, ya Pepe Vente más la Pollo Recalde. Hasta ahí nomás ya el Pollo Recalde. Y lo llevó a Hugo Fernández, que en Olimpia no acertaba el arco. Y ahora, fenómeno. Felicidades para Hugo. Está acertando de vez en cuando y está jugando. Pero ese nivel. Y los queridos, apreciados, respetados, venerados, reverenciados, Tacuara y Roque, ya, Alema. O sea, que nadie les grite desde afuera. No podés hacer, Tacuara, lo que hiciste el otro día. Entraste a los 30 segundos, metiste un codazo y te vas. Estás fuera de forma. Entonces, no hay, parece en el fútbol
una fórmula. ¿Se traen jugadores con experiencia? No, porque no. Jugar con los jóvenes. Jugar con los jóvenes, ¿no te va bien? No, hace falta jerarquía, con los pendejos no ganas nada. O sea, el hincha siempre dice lo que ve en el momento y el análisis, y a veces nosotros también, ¿por qué no? Por eso digo, el análisis sirve para hoy. Mañana te cambia todo. Mañana, este mismo equipo crack de Olimpia mañana gana 6-0, 4-0, y este mismo equipo de Cerro también pasa en el fútbol, pasa. Pero hay cosas que a veces uno no entiende. Por ejemplo, más allá del resultado, por ejemplo, decía Carrizosa, traer un extranjero, por más que haya jugado aquí y todo, sería perder el tiempo. Necesitamos a alguien que ya ven, que conozca todo. Y sin embargo van y lo buscan. Lo buscan a otra. Lo buscan a... ¿Por qué no habla Weiner entonces? Si es que Weiner le va a contradecir a la directiva. Esas son las cosas... Weiner no se pronunció hasta ahora. Esas son las cosas de fondo. Después, casi todo lo otro como en el fútbol es subjetivo. Entonces, habrá que ver cómo termina esto. Pero el manoseo a Sarabia, por ejemplo, el manoseo a Sarabia fue absolutamente innecesario. Supongamos que ahora que nos sale lo de Baba y que le van a decir, che, Pedro, cruzá para acá, abrí el portón y cruzá y... Lo van a dejar muy mal. No se manejan así las cosas. El que tiene que salir a hablar es Juan José Zapag. Y no se le ve la cara. Y no se le ve la cara. Y no aparece. Y está escondido detrás de los dirigentes de Cerro que están más perdidos que chupete en culo. Una vergüenza. Una vergüenza. Y bueno, pero suponete, no, sino que Carrizosa dijo, yo soy la voz oficial, ¿verdad? Porque somos un equipo y dijo una cosa y Weiner le dijo otra. Sí. Ese es el tema. Ese es el tema, que la directiva dice algo, alguien habló con Sarabia, alguien habló, no sé si con el presidente Enrique Sánchez y con el Robert Harrison, no sé, pero alguien habló. Y resulta que cuando parecía incluso que ya estaba todo, que el otro día, independientemente del resultado contra Guaraní, Sarabia ya se despedía, y ahora resulta que no. Que bueno, dijo, no, traemos un técnico de afuera. Y bueno, entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. ¿Qué era que dijo, pero Prana? ¿Qué era que dijo Carrizosa? Nuestro duelo contra Independiente, que conozca el fútbol paraguayo y que conozca... ¿Cómo era que dijo? No me acuerdo que dijo, confundió que conozca el fútbol paraguayo. Que conozca la toldería, no sé qué era que dijo. Sí, algo así dijo, pero... Y después hay otra cosa también, queridos compañeros. Eso de que tiene que conocer el terreno. Cuando viene, suponete que venga un equipo no sé, ni siquiera de Europa, pero de acá, de Colombia. Viene a ofrecerle a un técnico paraguayo y nadie va a decir, pero no conoces Colombia. No, el técnico va a agarrar viaje y se va a ir. No, eso es que tenés que conocer el terreno. Más todavía hoy en día con toda la información que hay. O sea, vos hoy te dice de dónde viene y del borombombón de Zimbabue. Y vos entras en el borombombón de Zimbabue y sabés todo. Y llegás allá y llegás a Zimbabue y ya sabés el nombre del arquero, de la figura, del central. Sabés todo. Y aparte en 2 entrenamientos vos sabés el plantel que tenés. O sea, no, por eso hay mucho verso en el fútbol. Acá vino una vez un señor llamado Valdir Espinosa, que a lo sumo habrá estado en Ciudad del Este. Y le sacó campeón a Cerro, jugando una maravilla a ese equipo. Le sacó después de 10 años campeón. Y Valdir Espinosa no tenía ni noción del fútbol paraguayo. Y vino un señor llamado Cayetano Rey, paraguayo, pero radicado en España, y le saca campeón a Guaraní en el año en que viene. Y dirige a la selección nacional y nos lleva al mundial. O sea, no hace ni falta conocer tanto, porque además aquellos que conocen también no siempre tienen éxito. Acá tenés que venir y trabajar bien, así de sencillo. Y tu plantel vos lo conoces, en 2 prácticas conoces. Ya sabés si el lateral se va o no se va, ya sabés si el central es esto, ya sabés si el tener tu número 9 es de choque, es de juego.
Mucho verso en el fútbol, Acá tanto licenciado en Hay fútbol. una O sea, información, sí. Deporte de ese Sport Colombia. Sí. Desde Dice, fútbol. sí. Ah. El presidente ratificó que hasta el momento Jorge Baba sigue con los Cardenales. Eso es lo que se dijo ahora mismo, hace 7 minutos. Y esta información, escucha. Achucarro seguiría Sí. al mando, pero como asistente técnico. Jorge Baba será el nuevo técnico del Cerro Porteño y trabajará junto a Jorge Achucarro, que formará parte de su cuerpo técnico. Esto informa Bruno Pon. Achucarro sería asistente técnico de Jorge Baba, que hasta el momento no ha sido oficializado. Hasta el momento sigue siendo director técnico de Independiente de Santa Fe. Premio Consuelo. Premio Consuelo. Aguante por un bombón FC, dice. Al menos va a trabajar con él, dice los muchachos. Y también lo lleva Jorge Vita. 0986-152180. Vaya mandando sus audios, muchachos. Hoy queremos escucharlos el día de hoy. Borón Bombón FC, cada día te quiero más, dice el chat. Borón Bombón FC desde la cuna. Dice Roque y Tacuara deben darle una oportunidad a los jóvenes. Como dijo la saga, ya tienen todo. Es hora de que le den oportunidad a gente capaz que está esperando su oportunidad. Los 7 paraguayos que anotaron ante River y Boca en el mismo año, 1940, Arsenio Erico en 1944, Atilio Mellone, 1954, Ángel Bermi, 1996, Chilaver, único arquero en la lista, 2007, Tacuara Cardoso, 2022, Matías Rojas, 2025, Clever Ferreira, el único defensor en la lista. A ver qué dice Cuse. Olimpia cuando se une a la UFI. Todos sus partidos son en el interior, dice. Mañana juega Olimpia en el interior del país. ¿Dónde juega Olimpia? Itagua. Juegan el 12 de octubre. Sí. Contra Tembetar a las 7 horas. 2 veces. Ahí está. Ahí está. Jorge Vita, sacapuntas de oro. Señoras y señores, Espera, pues eso no es mi pelo, muchachos. Eso no soy yo. Sacapunta de oro. Sacapunta de oro, qué pesado, amigo. Itagua interior, Lula reference. Y sí, en el interior. Dale. Prepara la cola, Coque, nos vamos con Tembetaré, ¿Y dice. para Caraguilla del interior, Marcos? Sí. Es considerada Gran Asunción aún. No del interior. La Gran Asunción es un invento ahí. La gente demasiado quiere esa Asunción. Demasiado quiere esa Asunción. Antes se hacía Gran Asunción también para nombrar a la Conmebol. Y decía, Luque, Gran Asunción. Pero no, es Luque. La ciudad es Luque. Probable Fernando de la Olimpia. Mora, San Lorenzo. Campaña de Pacaraí. Probable de Olimpia. A ver. Lucas Versa. Mm. Vargas. Capazo. Martínez. ¿Era con la línea de 3? Redes. Leguizamón. Eso es tu carrilero. Quintana. Ortiz. Y Franco. 3. Y bueno, arriba 2. Ferreira y Alcaraz. Alcaraz. Probable recontraofensivo de Olimpia. ¿Te parece bien, Coque? Que sea lo que Dios quiera. Mira, yo te digo algo. Carrileros, Redes y Leguizamón. Eso ya lo hizo Bustos. Sí. Eso ya lo hizo Bustos. Ya lo hizo Bustos. Y te digo algo. No va a estar Olveira. Olveira ayer estaba practicando. Había una probabilidad muy alta de que esté Olveira. Después de la Tira. práctica, Olveira Jure. volvió a fisioterapia. Después de la práctica Olveira volvió a fisioterapia. La puta madre será. Parece que el lunes no va a jugar contra Tembetaré otra vez. Olveira. Qué pesado. Olveira Resintió. no va a jugar ante Atlético Tembetaré el miércoles. Resintió la lesión y fue a fisioterapia. Ojalá no vuelva más Olveira, inútil paquetazo. Olveira, olvídate de Olveira ya, ¿Quién Coque. era que se fue y le defendió a Olveira? Yo- El olimpista ¿Alguna? tiene una memoria muy corta. No, dijo espera, Daniel. no es lo de eso. Es que ¿sabes qué pasa? Si vos- yo entiendo que Olveira está teniendo algo demasiado... Está teniendo mal momento. Pero loco,
Versa no te ataja un culo. Facundo y Francis. No, y Fran hoy mismo es el local titular. Pero, amigo, si me da a elegir entre que ataje Versa y ataje Olveira, amigo, le decís Olveira. Y sí, por el nombre Claro, sí. Pero combinarlo. el clásico te liquidó Olveira. No, obvio. Jorge Olveira Luciati Morel. ¿Qué digo? Che, ¿cuándo cumple Luciati un año? Vamos a festejar su cumpleaños de un año a Luciati. En enero. Me enviaron un video. Sí. ¿Eh? Te enviaron un video. ¿Y por qué no le mandaba a la cabra para reproducir? Di. Di. Envío a Hey Radio. Dale. Qué Envíalo pa. mientras. Mañana juega Olimpia. Hoy tenemos Tigo Sport también a las 21 para la gente que pregunte. Mañana juega. ¿Cuál es el presente y el futuro del señor Derlis González? Buena pregunta que metiste. Hace mucho no lo vemos a Derli. ¿Está lesionado? ¿Qué pasa con Derli? Dele está ¿Cuál? lesionado. No, pero no hay nada claro con respecto a Derlis. Está lesionado. Hizo una pretemporada con Ramón Díaz de, no sé, de una semana. Eso ni no es pretemporada. Y encima pretemporada. Lo dice todo. Pretemporada. Antes de la temporada se hace. Pretemporada. Para comenzar la temporada ya bien en buenas condiciones físicas. No se hace pretemporada en medio de la temporada. Porque la pretemporada tiene trabajos específicos. En todo caso, está trabajando así, estamos haciendo unos trabajos especiales, otra cosa. Pero pretemporada, durante la temporada, no tiene sentido. Y aparte, vuelve. Después, pero otra vez. Y ahora, ¿en qué está Derlis? O sea, a mí de verdad, por la admiración que le tengo, por el gusto que me da verlo jugar o que me dio por lo menos verlo jugar a Derlis en su mejor momento, me duele este momento, porque él por edad tendría todavía hilo en el carretel, como para unos años más, pero no, la verdad que no entiendo su presente. Y tampoco entiendo su futuro. Yo no sé si él va a querer salir de Olimpia. No, hay una suma muy fuerte que hay que poner por Derlis, supongo. Así que, la verdad, hasta le diría, no tendría por qué, pero me preocupa porque es un gran jugador. Y verlo así, sin saber qué está haciendo, porque supongo que debe estar desmotivado trabajando él solo, viendo que el campeonato pasa. No sé, la verdad, simplemente no entiendo y dejo nomás esa pregunta. Yo no sé si vos sabés algo, Coque, al respecto del amigo de Derlis. No, la verdad que no se sabe nada. Lo último de Derlis que se supo fue que estaba entrenando aparte. Sigue lesionado lastimosamente. La lesión que tuvo Derlis fue una lesión jodida que se pudo haber recuperado, pero se lo apuró en su momento. No, pero le cagaron. Pero tanto en el caso de Derlis como en el de Olveira, los jugadores tuvieron responsabilidad. 33. Claro. Siempre lo dice. Sí, Así es. sí. Derli está pintando su muralla, déjenlo en paz, dice. No, no es gracioso eso, Yo no. Bueno, a ver, tenemos el blooper. A ver, un poco. Juan Espínola. No vio esto, sacó qué mal. locura. Mamá querida. Pero mira, ahí Y es peor. la vuelta fue... Es peor. Sí. Mamá No. querida. Ahí sacó mal. ¿Qué hizo el arquero? ¡No! Mamá, ¿A vos te parecía pasaría eso, Marcos? No. El retroceso tiene que ser seguro, atrás, retrocediendo acá, mirando. No le estaba daba la mirando pelota, ¡Ey! boludo. Juan Espínola. ¿Sabes? En algo se parece, Marce, al gol que le hace Chilavera a Burgos. El de 60 metros, no el de tiro libre. El de Vélez a River. Busca un poco ese gol. Porque la pelota viene por arriba y ¿Qué pasó con Benedetto? de verdad, Benedetto rompe penal también. Era Chorche. Le atajaron un penal, pero
No, ¿No escuchó el no, final no, del no. árbitro, dijo? El árbitro tres veces, Ahí está Benedetto. 3 veces, fíjate el árbitro, ahí va la orden. Mucho tiempo. Ahí da la orden y Benedetto no se mueve. Ahora sí, El Pipa. árbitro baja. No. Dale, le dice Samuel. Ahí, la tercera viene, che, ¿estás sordo? ¿Qué No, le bueno, dije? son partidos de locos. Insólito, no te todo, escuché. todo es insólito. Ah, Dos bueno. veces No te Andá, escuché, otra vez dos la veces lo que orden. dice Silvato Dale, en el dale. sexto. No lo escuchó, parece. Bueno, ahora sí, Pipa. Mamita querida, nunca lo vi. Ahí Estaba está. sordo. Tremendo lo que está Ahí está. pasando. Ahora sí. Ya. Benedetto. Ahora sí, tercera. Benedetto. Ya. Tapó Cardoso. Tercera al arquero, le apuntó al arquero. ¿Qué muerto? Qué muerto que es Benedetto, amigo. Qué ¿Qué? muerto Ese tipo tiene que retirarse, boludo. ¿Equipo donde se va? Equipo Funde, donde... No, él se funde más y No, más. y al equipo también, loco. Todo lo que erró Benedetto en Olimpia. Y vos decías que iba a ser goleador. Marcos dice... El fútbol paraguayo. Una no tormenta se está avecina. Ay. Quería enfermar ahora y tremendo muerto. Tenemos el video que envié la cabra. Hey. Me enviaron un video. Careta, Marcos, ahora Guaúl le decís muerto, dice. Mi amigo Cuse Vos no me tenés envió un perdón, video. vos no tenés perdón, Mayat. No te voy a saludar ni cuando te vea, ni cuando venga a pasarme la mano. No te voy a pasar la mano. Olvídate. Olvídate. Bueno, pues. Ahí está, mira. Ahí está, a ver. ¿Qué dice? No lo permitió brillar. Él era un jugador rápido y habilidoso, pero la pereza lo destruyó. Cada huevo. Cuse, es ilegal grabarle a la gente. Cuse no está ahí. Sí, estaba, me saludó, o sea. Yo no le Yo no vi le a vi. Cuse. Yo tampoco le vi, yo estaba comiendo, de repente alguien viene así y me toca la oreja así. Ah, entonces yo no estaba cuando llegué. Totalmente Cuando llegué no estaba. atolondrado anda Cuse. Me viene y me toca la oreja y se va. Yo estaba comiendo y me empieza a grabar. What the fuck, Cuse. Tenés que bro? demandarle a Cuse. No, me extraño ya lo tuyo, Cuse. Tenemos ese gol de Chilaver. Vamos a ver vos lo que justamente recordó Robert. Marco, le hiciste ver. mierda. Y le mufaste a Benedetto. Dale. A ver el gol, el video. Ahí está. Sí, este. Ah, este es. Vélez campeón. Que se Ahí, viene. ahí viene Chile. ahí viene Chile. ¡Pum! Le pega. Ahí se tiene que agachar el árbitro de Chile, le grita. ¿Viste? Ahí se agacha. ¿Ya? ¿Viste? ¡Che! Porque la pelota viene por arriba y vos perdés el sentido de dónde Pues estás estás y corriendo. hacia dónde tenés que girar. Tremendo gol de Fíjate, Chile. joder, qué golazo. Y él le dice al árbitro, agáchese, por eso el árbitro hace eso. Y le pegó. Y le pegó, le dio directamente. Hoy en día en el fútbol paraguayo luego te toca dar la orden a nadie. Esa, Sí o sí. No, yo No va a te hacer toca gol, no va a habilitar. hacer gol, te va a decir. No, te van a. Te van a decir, sí. yo te toca avisar cuando tenés que chutar el árbitro, te va a decir. No, y tenés que tener la viveza necesaria para Jugar hacer, rápido. para hacer las cosas bien. O sea, la pelota parada. Acá Palmeiras le hizo un gol a Cerro así, en la olla. ¿De verdad? ¿Verdad? Pero tenés que ser vivo, tenés que ser rápido. La Pero acá el pelota fútbol paraguayo tiene no que te estar- van a dejar, Robert. No, Imposible. Sí, lo yo te van a- creo que si haces las Che, cosas- la jefe. si hacer las Yo cosas tengo que bien, sí. decirte cuando tenés que habilitar. Porque hay un tiempo para hacer eso. O sea, si ya pasó cierto tiempo y el árbitro ya vio lo de las barreras, dicho sea de paso, una de las cosas con que más se pierde tiempo, o dos en realidad, y tienen que ver con los árbitros. La barrera, o sea, no se puede hacer eso, o no debería pasar lo que pasa con los árbitros. Oye, puca, paga un pendereje. Van, ponen la rayita ahí. Al darse vuelta, al irse hacia la pelota, ya los perros ya borraron la raya. Entonces llega, marca el lugar de la pelota y el que va a chutar le dice, pero profe, ahí ya se adelantaron todos. Otra vez se va, empuja a cada uno de los jugadores, otra vez el spray. 10 veces por tiro libre. 10 veces por tiro libre. Y después lo otro, en cada pelota parada o en cada tiro de esquina, pelota parada y un tiro libre, y en cada tiro de esquina, el mismo circo. Ustedes dos, sepárense. No se toquen. A la puta, hay ni un reglamento. Aplicar el reglamento. Si el delantero hace full, cobrarle full. Si el defensor hace full, cobrarle full y es penal. Se sabe ni el reglamento. Va a haber un tiro penal. Marco, sobre tu línea, Marco, sobre tu línea. Y uno de los pies tiene que estar sobre la línea porque
Ya sabe, arquero profesional. Sí. Arquero profesional, ¿cómo en primera le va a estar diciendo al arquero dónde tiene que colocarse? Y si se adelanta, ahí está el VAR y se repite el penal. Se pierde, o sea, los árbitros pierden o hacen perder mucho tiempo. Y es un tiempo que no se recupera. Porque se recupera lo de los cambios, se recupera si un jugador estuvo lesionado, se recupera si hay un quilombito, algún tumulto en el partido, todo eso. Pero el tiempo que hacen perder los árbitros no se recupera. Y les pido a la gente, a los que están viendo, tomen nota de cuánto tiempo se pierde en cada tiro libre y en cada tiro de esquina. Con eso no se separen o no se agarren. Sí, igual está el VAR para ver. No tiene sentido. No tiene sentido. Y el Ciclón de Barrio Obrero que va a jugar ante Luque. Justamente este sábado estaría jugando Cerro Porteño. El lunes estaría jugando Olimpia este partido ante Tembetaré por la Copa. Los dos que buscan esta victoria. Recordemos que Cerro Porteño ganó con Achucarro. Veremos si el que va a estar al mando del club ante Luque será Jorge Baba. Veremos cómo se termina esa cuestión. Pero lo que sí es que Olimpia necesita ganar, Cerro también necesita ganar para poder pelear la punta y Olimpia para poder asegurarse por lo menos alguna de las copas internacionales, Coque. Sí, boludo, mañana hay que ganar, son 4 finales. Cuatro Hace finales. como 4. Ganen, carajo, ganen. 4 Ahora finales ya- faltan. Faltan 4 finales. Son 4 finales las que tienen que jugar Olimpia. ¡Ganen, carajo! ¡Por favor, les pido! Tenemos audio, muchachos. No hay audio después, ¿no? El hombre vencido, Coque, dice. Yo tuve tu situación con que varias. Sí. Hoy se va Sí. Hoy se va a decidir quién será el primer semifinalista de la Copa Libertadores. ¿Cuál es el partido? Racing Vélez. 7 p.m. Y ganó ¿Qué Racing en el primer partido. El primer partido ganó y Racing es y súper- dijeron que era robo. Lo da vuelta a Vélez, muchachos. Súper dudoso. ¿Vos decís? ¿Qué? No, lo da vuelta a Vélez, dice Coque. Lo da vuelta a Vélez. Yo creo que gana Racing, pero la ida fue medio dudosa. ¿Vos, Marcos? Va a ganar Racing de vuelta. Pobre del línea que va a estar trabajando sobre el lado de Costas y Guillermo. Y Guillermo Barros, que el loto. ¿Vieron el que Costas cuarto árbitro. ¿Vieron que Costas tiene un brazo que le sale mal? Sí. Contó que gracias a eso él pudo dedicarse a ser técnico y futbolista. Porque le salvó de irse a la guerra. Su brazo chueco. Entonces fue a las Malvinas por su brazo. Eso contó hace poquito. También va a haber primer semifinalista de la Sudamericana, porque se enfrentan Fluminense versus Lanús. El equipo argentino había ganado justamente en la ida 1-0. No, te estoy mintiendo. Sí, 1-0. ¿No terminó 0-0? Marce, entra Pelescano en Fluminense. 1-0. No, nada, 30. poco, La vez ¿verdad? pasada entró. 20 minutos, entró a los 30 y le sacaban los 45, no sé qué. Una cosa así loquísima fue. Entró a los 20 Che, y le ¿y sacaban sabés los de qué 30. quiero hablar también, muchachos? La selección, bro. Epa, ¿qué es eso, boludo? No. Ah, me asusté, man. La selección... ¿Cuál es la selección? La selección ¿Mundial? nacional sub-20 viajará hoy a la tarde a Chile para disputar el Mundial de la categoría. La Buen equipo. Albirroja jugará el sábado ante Panamá a las 20 horas en Valparaíso. El martes ante Corea del Sur a las 20 horas en Valparaíso. Y el viernes 3 de octubre ante Ucrania a las 17 horas en Santiago. Nuestra selección sub-20 dirigida por el señor Antolín Alcaraz, mundialista. Hombre que realmente en la saga era Buen plantel tremendo. se lleva, ¿eh? Sí. Buen plantel. Esta que mete en el... No, no. No, vos sabés que no. ¿Qué No. pasa con que mete? No, y no estaba jugando. Cuando estaba jugando no le llevaron. Sí. Y subió una historia diciendo resiliencia. Sí, sí. No estaba No jugando. no está León, que había tenido muy mal sudamericano, dicho sea de paso. Y yo sé, pues.
Pero, qué no pero, toqué Mecha? pero es un buen plantel. Porque estaba jugando, Vamos a precisión, no estaba jugando y precisión técnica no le pusieron. No le llevaron siquiera. Ah, Era él Nuno, jugaba no más con Duscher, claro. Marcelo, ¿cómo se llamaba o se llama este centro delantero zurdo, muy buen jugador, que es de Guaraní y es de la selección? Sub-20. Es de la selección. No es para Aguilar, ¿no? Sí, algo de eso. Sí. Pero él poco entró en Guaraní, ¿eh? Octavio. Octavio Alfonso, Octavio Alfonso. mediocampista. Y Maidana Es buen no se jugador. va. Maidana no se va el lateral de... Maidana jugadorazo, boludo. Qué jugadorazo Maidana, de Guaraní. Sí. Y me gusta esto que está haciendo Bernay, porque está haciendo que los chicos vayan recuperando, vayan teniendo confianza en el plantel de primera. ¿Querés que te digan los jugadores? Sí. Midana en castellano. Maidana en inglés. Soltame los equipos. ¿Cómo está conformado En el arco- plantel de la sub-20 de Antolín? Tenés 3 arqueros, que es Infram, Víctor Rojas, Francisco Mongelos, Alan Morínigo de Olimpia, Maidana de Guaraní, Quintana de Cerro, hasta ahí ya. Lindo. Lindo. Guiñazú de Tembe, el hijo de Pablo. De Pablo. Sí. Axel Balbuena de Lanús. Ezequiel Duarte, estos son los argenguayos. Ujú. ¿Cómo le podemos decir los mitad ahí? No sé. Axel Balbuena, después está Ezequiel Duarte de Independiente. Gadiel Paoli de Boca. Y este que es mi jugador líder, Cáceres de Tembe. Hay 2 jugadores de Tembe actualmente. Después tenés Osmar Jiménez de General Caballero. Octavio Alfonso de Guaraní. Ahí está. Giovanni Gómez de Guaraní. Giovanni, jugadorazo para Creencia. Rodrigo Villalba de Libertad, gran jugador. Baruja de Olimpia. Sí, Fabricio. Enzo González de Wolverhampton. César Miño de Guaraní. David Fernández de Sol de América, que está por bajar a tercera división. Tiago Caballero de Olimpia. Y Gabriel Aguayo de Cerro Porteño. Esperemos que le vaya bien, che. Hay 2 jugadores de Tembe y un jugador de segunda lo. división. Se mantuvo solo, está ahí. Está batallando, Sol, Sí, está ahí. Porque ayer empataron todos y a los 90 con un gol de Capiatá, que por una mano le rozó en la mano y está bien, le rozó, tocó, tuvo influencia, pero hubiera sido el triunfo de Capiatá y ahí creo que sí ya bajaba Sol y creo que salía, ya también subía Capiatá. Pero ¿Qué no pasa va- con eso? ¿Quién no está valió. por... ¿Quién tiene posibilidad? 4 de Sol diferencia está tiene zafando. Capiatá. Sí, tiene 4 de diferencia, faltan ¿Quién lo 2. sigue? 12 de junio. Por el bien del fútbol tiene que ascender San Lorenzo. Yo también banco ¿Cuál? ganan eso. Por el bien del fútbol. ¡Rayadito! Sí. Qué buen equipo el Rayadito. Le tengo mucho cariño. A mí me gustaría, sinceramente, pero bueno, Capiatá Sí, sí sí. está con 4. No hay ningún duelo Mira. directo entre ellos, ¿verdad? No. Con Capiatá, Mira, con... Capiatá con- tiene 51. San Lorenzo A mí, 47. Razábal. sí, a mí se me complicó ahí, como dice Alejandro San Corazón Partido, porque está con Irrazábal, está Carlitos Báez. Mirá. Y ellos comenzaron la temporada, ¿te acuerdas, Marce? Ganaron como 4 partidos al hilo. ¿Quién Carlito Báez? El Y el papá papá de... de, papá de Aquiles. el papá de Carlos. Este es curioso, el papá de Carlitos y el hijo de Carlos. Espera, ¿el papá de quién, El papá de Aquiles. El papá de Aquiles, claro. Sí. Y pero Carlitos se llama Aquiles, ¿verdad? Aquiles se No, Carlitos Báez es uno solo. El señor Carlitos Y Báez. su hijo es Carlos, ¿no? Caballero. Y el hijo es Carlos. Ahí está Carlos. Y el hijo es Carlos, y le dicen Aquiles, bueno, está en España, perfecto. Pero digo, entró creo que la araña Denis. Y yo hace poco me encontré con Carlos y le dije, che, ustedes estuvieron hasta la 5ª fecha por ahí. Y me dijo, no, Robert, ya estamos otra vez ahí, estamos otra vez en Capiatá y estamos estamos bien para subir. Así que inicialmente era Bachi contra Erico y yo no quería que suba ninguno de los dos y ahora entró esta espina aquí de mi querido amigo Carlos Báez. Pero como institución sí le tengo, de verdad le tengo mucho respeto a San Lorenzo. Bueno, señores. Que no es un club, Marco, Franco Sí. y Coque. San Lorenzo debería ser más apoyado por
la comunidad Por la sanlorenzana. Lorenzana, cierto. Como Luke, ¿Verdad? Sí, pero Luqueño es hincha de la Luqueño, ciudad. pero darle apoyo al club, inclusive digo en lo económico, porque San Lorenzo maneja mucho dinero, y entonces darle el sustento al equipo. Escuché lo que dice Abel Ferreira. Dice el Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, sobre Ramón Sosa. Este jugador vino Bien. de Inglaterra, de un club donde jugó para evitar el descenso. Por lo tanto, requiere una cultura de las exigencias del club, de la afición y también de la propia cancha, que es diferente. Sí, bien, Abel. Factos. Lo defendió bien, muy bien. Está respondiendo dentro de todo, Ramón. Sí, metió ya el gol la vez pasada, será. Bien ahí por Ramón. Bueno, muchachos, esta noche, Tigo Sports, vamos a estar a las 21 horas, como el horario habitual. Y mañana hay partido, mañana hay Pasión Estudio. Así que gracias, Coque, gracias, Franco, gracias, Robert. Y a vos Mañana. que estuviste con nosotros. Hasta más tarde y mañana. Chau, chau.